Continuemos donde lo dejamos. Y es que ya habíamos agregado los colores, fuentes personalizadas, habíamos hecho el deploy y hoy vamos a continuar ahora sí con la maquetación. Para ello vamos a utilizar la técnica de Mobile First, o sea, vamos a empezar primero con el diseño de celular y luego pasamos al de desktop. Muy bien, vamos a ver rápidamente aquí el diseño. Vemos que está dividido en diferentes secciones, por ejemplo el header. Tenemos luego este banner principal. Tenemos el main, que es donde está el contenido del catálogo como en sí. Tenemos este artículo, esta promoción de suscríbete. Y finalmente el footer. Entonces vamos a intentar separar todo en pequeños componentes para que sea más fácil de manejar y de escalar en algún caso de que la empresa, digamos, crezca y quiera añadir más secciones. Vamos a empezar con el header. Entonces vamos a nuestro Visual Studio Code, vamos a eliminar esto donde lo dejamos. Y lo que vamos a hacer es añadir un componente de arriba que se va a llamar header. Bien, obviamente sale error porque todavía no lo hemos creado. Vamos aquí en Assets y vamos a crear una nueva carpeta que se llame Components. En esta carpeta vamos a crear otra que se llame Header, que es donde van a estar todos los componentes del header en caso de que se necesite más de uno. Y luego ahí sí vamos a crear nuestro archivo header.tsx. Bien, vamos a crear la función. Recordemos que todos los componentes empiezan con mayúscula. Entonces creamos una función flecha. Y recordemos que debemos devolver algo. Muy bien. ¿Qué vamos a devolver? Simplemente un P para ver si está funcionando que diga soy un header. Bien, aquí sale error porque no lo hemos exportado, entonces vamos a exportarlo aquí, export. Muy bien, lo guardamos y lo tenemos que importar acá en nuestra app. Entonces vamos a hacer import y que vamos a importar header. Y vean que aquí me sale de primerito. Muy bien, le damos guardar y vamos a ver si sí lo está tomando. Y vean que ya sale soy un header. Entonces, muy bien, está funcionando adecuadamente. Como ya está funcionando, entonces ahora sí vamos a quitar esto y vamos a colocar una etiqueta header, que recordemos que lo sigue siendo. Vamos a ver cómo está compuesto. Es simplemente un logo en grande y las redes sociales, o sea que son dos partecitas en el header. Entonces para el logo vamos a utilizar una etiqueta figure y ahí vamos a meter la imagen del logo y vamos a colocarle logo de la empresa Dulce Despertar. El LAL en las imágenes es lo que se muestra en caso de que la imagen como tal no cargue. Bien, luego vamos a crear el div donde van a estar las redes sociales. Los div, como son redes sociales, vamos a utilizar la etiqueta A. Entonces vamos a colocar la etiqueta A. Y vamos a tener uno para Instagram, uno para YouTube y uno para Pinterest. Entonces vamos a tener 3 etiquetas. Sin embargo, como pueden ver en el diseño, no hay texto sino es una imagen. Entonces lo que voy a hacer es crear un pequeño spam dentro. Spam que va a ser el que tenga la imagen. Y este va a ser y de Instagram y así vamos a crearlo 3 veces. Entonces, así y así. ¿Vale? Entonces la Y de YouTube y la P de Pinterest. Muy bien, ya tenemos el diseño básico, entonces el logo y las redes sociales. Vamos a colocar esto en dispositivos móviles. Vamos a darle aquí donde dice este de aquí. Y vamos a colocar en 375 píxeles, que es lo que nos decía la guía, que es el tamaño que debemos como tener en cuenta. Muy bien. Como vemos, vamos a necesitar las imágenes. Entonces vamos a importarlas. Entonces, cuenta que aquí tenemos las imágenes. Sin embargo, las imágenes están en formato WebP. Y que en formato WebP, en formato PNG, la tenemos que llevar a formato WebP. Para ello, ya les había explicado que lo podemos hacer muy fácil con la herramienta Squoosh. Aquí.
simplemente pegamos la imagen. Vamos a hacer un ejemplo rapidito, por ejemplo esta. Pegamos la imagen y le cambiamos el formato a WebP. Y vean cómo ya nos economiza casi el 90% del tamaño. Bien, yo ya me adelanté y ya hice ese trabajito y tengo aquí una carpeta que dice imágenes optimizadas. Ya las pasé todas al formato WebP. Muy bien, entonces vamos a importarlas en Visual Studio Code. Entonces aquí en Public vamos a importar el logo. El logo. Vamos a ponerla aquí en Public. Ahí lo tenemos. Y además vamos a crear en Public una carpeta que se llame Images. En esta vamos a crear una que se llame Icons. Y vamos a pegar todos los iconos que vamos a necesitar. Entonces vamos a venir aquí en iconos. Y vean que aquí están todos los iconos del proyecto. Entonces los vamos a pegar todos. Ahí. Y los vamos a pegar todos directamente aquí en Icons. Y muy bien, ya los tenemos todos. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Bien, empecemos con la imagen del logo. Vamos a hacer esto aquí así. Muy bien, empecemos con la imagen. Recordemos que esta está en la carpeta raíz, entonces solamente es logo.webp y ya está allí. Importante, todas las etiquetas imágenes que ustedes utilicen en su proyecto. Y es que todas necesitan un width y necesitan un weight. Esto como buena práctica. Si vamos acá a las imágenes y buscamos el logo, ponemos el clip, ahí nos dice cuál es el tamaño. 451 por 204. Entonces vamos a colocarles el tamaño. Y aquí 204. Muy bien, y ustedes se están preguntando, y entonces si yo quiero, digamos, cambiar el tamaño, la veo muy grande, para eso lo envolvimos dentro de esta etiqueta figure, que es una etiqueta que sirve cuando nosotros queremos colocar archivos multimedia, como imágenes, videos, audios. Entonces vamos a ponerle class name, y vamos a ver que si yo le cambio el width a esta, por ejemplo 50, vean cómo la imagen se adapta al tamaño del padre. Entonces estamos teniendo más control todavía. Y algo que me gusta colocar cuando estoy desarrollando es el border. Listo, para saber exactamente el tamaño que ocupa. Muy bien, ya tenemos la parte del icono. Vamos a la parte de las redes sociales. Entonces, como habíamos dicho, las redes sociales son imágenes, no son texto. Entonces lo que vamos a hacer es a un spam le vamos a poner un background image. Entonces quitemos el texto. Y vamos a colocar en todos. Si hunden al y dan clic pueden colocar más de un cursor donde pueden escribir. Entonces podemos escribir en los 3 tiempos a la vez. Entonces, como es un spam necesita volverlo un bloque. En este caso vamos a ir live block para que sea bloque pero que se siga manejando en línea. Vamos a darle un tamaño, puede ser de 10, que en Tailwind se multiplica por 4, entonces 10 realmente sería 40. Y ahora sí vamos a colocarle el background image. Si no sabemos cómo hacerlo, podemos ir acá a la documentación oficial, buscamos background image. Y mira que aquí nos da un ejemplo de cómo se usa. ¿Ven? Que es solamente colocar BG y la URL de donde está la imagen. Volviendo acá, entonces colocamos BG, URL, colocamos donde está, que es images, icons, Instagram.webp. Cerramos paréntesis, cerramos corchete y guardamos. Si por ejemplo quieren que todo el contenido se vea en la pantalla, pueden hundir Control Shift P y le dan aquí en esta opción que es Wrap y así todo el contenido queda en la misma pantalla. Vamos a ver si se cargó y como ven ya aquí están los iconos. Entonces este no es el de Instagram sino este es el de YouTube. Vamos a cambiarle el nombre, YouTube. Y este no, este es el de Pinterest.
Entonces colocamos aquí Pinterest. Guardamos. Y ya ahí se cambió. Pero mira que no se ve bien. Eso lo podemos arreglar muy fácil con una propiedad que es Background Cover. Y así la imagen ocupa todo el tamaño. Esta misma la vamos a pegar en las demás. Copiar. Pegar. Y pegar. Y guardamos. Y como ven, ya ahí tenemos los iconos. Muy bien. Sigamos viendo el diseño. El diseño dice que hay una pequeña separación. Y aquí de una vez viendo el diseño de esto, vemos que hay como un cambio. Ven que aquí está en fila y acá está en columna. De una vez debe saltar la alarma. ¡Pum! Entonces aquí debo utilizar Flex. Entonces vamos a utilizar class name, Flex. Empecemos con Flex Call. Bien, vamos a darle guardar. Vamos para ir viendo aquí. Entonces, vemos que debe estar centrado. Entonces utilizamos Item Center. Item Center. Center. Queda centrado. Vemos debe haber una pequeña separación. Utilizamos gap, puede ser de 4, a ver si me convence. Muy bien, separación. También hay un pequeño padding arriba. Entonces vamos a usar padding en Y. Vamos a ponerle 6. Muy bien, separa el contenido. Excelente. Ahora vamos con las redes sociales. Si se fijan, ellas también tienen una pequeña separación y tienen esta línea verde de decoración. Vamos a hacer ese efecto. Vamos a crear aquí. Bien, aquí. Entonces, vamos a hacer class name, flex y le ponemos una separación. Puede ser de 4. Muy grande. Vamos a hacerse de 2. Me gusta un poquito más. Vamos a darle position relative. Y vamos a crear un último elemento en este div que va a ser un span. Que va a ser la línea que vamos a trazar. Vamos a darle class name. Vamos a darle un width, de momento full. No se me olvide el position absolute. Posición absoluta. Tenemos un width full y un height de unos 4. Y vamos a darle un background color soft blue. Ahí. Muy bien, ahí ya tenemos nuestra línea. Vamos a seguir. La línea es un poco más grande, entonces vamos a hacerla en vez de full, vamos a hacerla de 130%, a ver qué tal queda. Bien, eso ya quedó un poquito mejor. Excelente. Vamos a intentar colocar la línea que quede en la mitad. Para ello, vamos a utilizar las propiedades del posicionamiento como el bottom, el top. Entonces, top. Vamos a hacer que se mueva, bueno, vamos a bottom, en vez de top vamos a utilizar que se mueva un medio y right, que también se mueva un medio. Y ahora si guardamos no va a quedar centrado, pero para que quede centrado entonces utilizamos la propiedad de translate, y le colocamos que un medio también. Y como ven ya quedó perfectamente centrado. A ver, pero está por delante. ¿Cómo hago para que quede por detrás? Hay un truquito que es colocándole un z-index. Z-index. A ver, ¿cómo es en Tailwind? ¿Es solamente z? Sí, es solamente z. Colocándole un valor negativo. Entonces, si le colocamos un valor negativo, ven que ya pasó por detrás. Muy bien. También vemos que es un poco más delgado, le hicimos muy gruesa y que tiene los bordes redondeados. Entonces vamos a hacer eso. En vez de H4 vamos a poner un H3, a ver si queda más delgada. O de pronto un H2. Me gusta más con el H2. Y vamos a darle el borde redondeado que es Tailwind Rounded. Y vamos a darle por ejemplo SM. A ver cómo queda. De pronto MD. Ahí, eso, ahí sí se ve un poquito más redondeado. Muy bien. Cositas. De pronto el logo es un poquito más grande y las redes sociales un poquito más pequeño.
Igual esto es un poquito a ojo porque aquí en la guía no dice exactamente los tamaños, entonces es un poquito de ir probando, ¿vale? Entonces vamos a colocarle en vez de 50, vamos a darle 60. Y aquí en vez de 10 vamos a probar con 8, a ver cómo se ve. Me convence, sí me convence, entonces vamos a cambiarlo todos a 8. 8. Muy bien. Bien, lo que nos falta es agregar el efecto de hover cuando se lo pasemos para que las redes sociales cambien a la otra imagen, pero eso se hace muy facilito. Eso es solamente colocar hover y vamos a copiar exactamente el mismo que el otro. Copiamos, lo pegamos y en vez de Instagram hacemos Instagram Active. Bien. Aquí no se va a ver porque lo toma como si fuese un celular. Entonces, a ver si me deja mover. A ver si cambia el clip. Bueno, salgamos de aquí. Y como ven, vean que ya ahí cambió. Ven que ya tenemos el efecto hover. De forma similar vamos a hacer con los demás. Entonces solamente coloca hover. Y aquí sería YouTube Active. YouTube Active. Y en este de acá también hover. Y sería Pinterest Active. Pinterest Active. Y le damos guardar. Y ven, ya ahí tenemos el efecto de hover en todas. Muy bien. Básicamente ahí tendríamos ya el diseño mobile. Y de una vez que estamos en el header, vamos a proseguir con el diseño de desktop, que es muy facilito. Es solamente cambiarlo a que ya no sea en columnas, sino en filas. Entonces vamos a hacer ese efecto. Entonces el efecto va a suceder aquí. En vez de que sea en columnas, cuando hay un tamaño de pantalla de unos 640 píxeles, va a ser Flash Row. Y como ven, ya cambió. Además, vamos a decirle que también tenga un Justify Between para que quede en cada lado. ¿Ven? Muy bien. Y vamos a cambiarle el Item Center a un Item End, para que este de aquí no quede centrado, sino quede al pie. Por supuesto, también le tenemos que agregar un margin ABSM. Vamos a agregarle un margin en X. Vamos a agregárselo de unos 6. A ver si me parece muy pequeño, un poquito más grande, de pronto unos 10. Listo, para que tenga separación. Entonces simplemente con eso vean que ya hicimos el efecto que cambia. Pero nos falta un pequeño detallito para terminar con el header. Y es, si se fijan, la línea azul en mobile está en el medio. Pero cuando cambiamos acá, la línea queda es por debajo. Entonces vamos a hacer ese último efecto. Muy bien. Entonces vamos a venir aquí al span. Y vamos a decirle que en SM el right sea 0. También en SM el bottom también sea 0. Tengo que colocarle 0. Vamos a ir guardando para ir viendo. Bien. Y luego vamos a colocarle que en SM el translate. Entonces el translate en X sea 0. Y en SM el translate en Y sea igual al tamaño total, que sería full. Y ahí ya lo tenemos. Sin embargo, nos falta un pequeñito detalle. Y es, si se fijan, la línea azul quedó por debajo de el logo.
y así no es como está el diseño. Entonces eso lo vamos a arreglar acá. El div que contiene a estos señores de aquí. Entonces margin bottom del tamaño de el grosor del azulito, que es de 2, si no estoy mal. Y vean que ahí se subió. Y ahí está alineado. Y ahora si queremos hacer un poquito más de separación, lo podemos hacer con el padding. Entonces hacemos un padding bottom, también de 2 puede ser. Recordemos que esto es en SM. SM. Guardamos. Y vean que ya ahí tenemos la separación que estamos buscando acá en el diseño, ¿ven? Algo que podemos ver es que también la línea azul, vean que se vuelve mucho más grande. Vamos a hacer esa línea azul un poquito más grande entonces. Entonces acá en SM, el width, en vez de 130 vamos a hacerlo 150%. Allí. Y bueno, de pronto un poquito más todavía. Unos 180 puede ser. Y vean, ahí. Y vamos a quitar finalmente el border. Quitemos el border de este de aquí. Y vean como ya acabamos de hacer el header responsivo para cualquier pantalla. Muy bien. Pero algo que podemos hacer para que el código sea un poquito más legible y no, digamos, no sea como tan complicado es, por ejemplo, si se fijan, en estos spam estamos repitiendo estos atributos a 3 elementos. Entonces podemos crear en Tailwind una clase personalizada. Vamos a llamarle, por ejemplo, icon header. Y importante, @apply. Y aquí ponemos esa clase. Entonces le damos guardar y ya lo que podemos hacer aquí, si podemos eliminar esto y solamente poner icon header. Y así mismo con los demás. Icon header. Icon header. Bien, guardamos. Y como pueden ver es exactamente lo mismo, listo. Sino es solamente para que se vea un poquito más ordenado. Bien. Y recordemos que siempre es bueno evitar como estar repitiendo lo mismo. Entonces, nada, eso es como íbamos a hacer el header. Como vemos, ya es responsivo, inclusive tamaños inferiores al que nos pedía. Y vemos que también sirve para tamaño de stock.